médicos. Eso, ¿no? Ahora, las guerras médicas son guerras que se desarrollaron entre los griegos versus, ¿no? Los griegos versus los persas, ¿no? Griegos contra persas, o contra medos, ¿no? Astrid se fue, carnal. Días con todos. Ok, bien, entonces el Iván se fue, o yo lo saqué, o qué pasó. Bien, entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Las guerras médicas, le dieron ahí donde no le piquen ahí en ese botón, por eso le sacó. Pero ya estamos aquí, ¿no? Las guerras médicas son las guerras entre los griegos y los persas. Así como se los enseñan en la primaria, bueno, en fin. Pero recuerden que los griegos antiguos no se llamaban griegos, se llamaban helenos, ¿no? Los habitantes de la Hélade, ¿no? Los habitantes de la Hélade y que se llaman los helenos, ¿no? Y los persas no se llamaban persas, se llamaban medos, ¿no? Los medos que vienen en Medea, ¿no? Por eso se llaman de medos, guerras médicas por los medos, por los persas, ¿no? Y ahí les dejé hasta un compa que me cae gordo, que ahí en el Classroom vean los tutoriales también y échense la lectura, ¿no? Entonces, las guerras médicas, ¿no? Se dan entre griegos y persas. ¿Por qué se dan porque los persas quieren conquistar Anatolia, ¿no? Hasta se los expliqué con dibujitos y toda la onda, ¿no? Y bueno, hay unos griegos, unas colonias griegas en la Anatolia, y entonces dicen, verga, ¿no? Ahí vienen los persas y salen huyendo y piden paro a los atenienses, y entonces hasta la guerra, ¿no? ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿No? La consecuencia de las guerras médicas es que los griegos salen victoriosos. We of the Champions. ¿Quién gana las guerras médicas? Las guerras médicas las ganan los griegos. We of the Champions, carnal. Ellos ganan, los griegos ganan. Y principalmente los más victoriosos, los más favorecidos van a ser los atenienses, ¿no? Los atenienses van a ser desde ese momento, hagan de cuenta, como los Estados Unidos, ¿no? Así que ellos ganaron y en fin, ¿no? Papas. Entonces, esas son las guerras médicas, ¿no? Pero después ya viene la segunda guerra interna entre los griegos, se empiezan a pelear, ¿no? Ese va a ser las guerras del Peloponeso. Es una guerra interna entre griegos, entre la liga de entre la liga de Delos versus, ¿no? De Delos contra la liga me olvidé el nombre del amigo Cornol. A ver, alguien recuérdeme, la liga de Delos, la liga de Delos. Vas a ver. La liga de Delos. ¿Cómo se fue el nombre canal, no? A ver, aquí lo tengo apuntado. Siempre se me va este asunto. Okay. Entre la liga de Delos, la liga de Delos. No la tengo. Ahorita que recuerde el nombre, entre la liga de Delos y la liga de por ahí hasta les pasé unas notas, ahorita les digo, ¿no? Bueno, prácticamente entre atenienses y espartanos, ¿no? Atenienses y espartanos, eso sí me acuerdo, ¿no? Se da una rivalidad entre griegos después de las guerras médicas, y van a tener los griegos su propia guerra. Entre los líderes principales van a ser los atenienses y los espartanos. ¿Ah?
¿Por qué se va a dar este asunto? Porque, ¿por qué se va a dar esta guerra? Porque los atenienses, ¿no? Quieren dominar a los demás griegos y los griegos no se dejan. Ajá. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esta guerra? Que va a empezar el declive de la cultura griega, el inicio de la decadencia de la cultura griega. Ajá. Y ese es este momento que les había platicado, es en ese momento que va a ser aprovechado por el reino de Macedonia para conquistar a los griegos. ¿Quién conquista a los griegos? Filipo II, que hasta Filipo II conquista a los griegos y después su hijo, Alejandro Magno, va a llevar, creo que tengo, pues, bueno, no tan platico esto. Va a llegar, va a construir un gran imperio, va a conquistar Egipto, la Palestina, a los mismos persas, a los afganos, ahora está poniendo mucho de moda ¿no? Hay problemas con el SOM, creo que alguien me está diciendo. En fin. Entonces, esa es la guerra de las guerras del Peloponeso. Las guerras del Peloponeso, que también fue los que se pelean, ¿no? La liga de Delos con la liga. Ay, 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 ay. Ok. Ahora yo la cagué. La liga de Delos contra la liga de ¿qué creen? La liga. Ay, mátame, mátame, Mariana, porque ¿qué crees? Y nadie me dijo. La liga de Delos contra la liga del Peloponeso. Ay. Uh, la, las guerras del Peloponeso se enfrentan a la liga de Delos contra la liga del Peloponeso. Panhelénica, no, la liga del Peloponeso. Ajá. La liga del Peloponeso, la liga del... Por eso se llama guerra del Peloponeso, porque era la liga del Peloponeso. Ajá. Así se los van a preguntar quién dijo, qué puso ese comentario de la liga panhelénica. ¿No? Ahora, ¿no? Bueno, ya bueno, la tercera guerra, que es las guerras púnicas, ¿no? Las guerras púnicas ya no tienen nada que ver los griegos, ya no tienen nada que ver los griegos. Es una guerra que se va a enfrentar Roma, ¿no? En ese momento, la República Romana, ellos tienen otro sistema de gobierno, la República Romana se va a enfrentar con versus Cartago, ¿no? Contra Cartago. Roma en ese momento, ¿no? Son tres guerras púnicas, primera guerra púnica, segunda guerra púnica, tercera guerra púnica. En este momento Roma, hagan de cuenta que Roma es como Venezuela o México, o sea, nada, no es una potencia militar. De hecho, con estas guerras los romanos se van a dar cuenta que sí tienen un ejército muy disciplinado, pero no tienen flota marina, no tienen barcos, y los cartagineses tienen muchos barcos y se han expandido por el Mediterráneo. Y estas guerras les van a servir a los romanos para construir una flota marina, ¿no? Son tres guerras púnicas. La causa es, bueno, el control. Una de las causas es el control de las rutas comerciales o del Mediterráneo, y concretamente es el dominio de una isla que se llama Sicilia, ¿no? Los romanos, bueno, en Sicilia se empiezan a pelear los sicilianos y los romanos apoyan a un bando, y los cartagineses apoyan a otro bando, y pues ya saben, ¿no?
Estas son las guerras púnicas, ¿no? ¿Cuál va a ser la consecuencia de ¿a quién gana la guerra? Obviamente ganan los romanos, ¿no? Los romanos, ¿cómo le decían? Ah, ok, ahorita respondo esa pregunta, no había visto tu pregunta, Iván. Y bueno, y finalmente vamos a empezar ahorita a hablar de las invasiones bárbaras. Vamos a hablar de las invasiones bárbaras. Pero antes de eso, por acá, Iván, un tal Iván, dice, ¿cómo le decían a Grecia? Ah, los griegos, ¿no? Muy bien, muy buena pregunta, ¿no? Ahí en el chat, los los griegos antiguos, ¿no? Los griegos antiguos se se nombraban helenos, ajá. Ellos se nombraban helenos, no se decía, ah, yo soy griego, no. Ellos decían, yo soy heleno, ajá. Pues, de hecho, la cultura es la cultura helénica, ajá, porque son los habitantes de la Hélade, ¿no? Y el que vive en la Hélade se llama heleno, ajá. Así como el que vive en Puebla se llama poblano, el que vive en la Hélade se llama, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Ahora, los persas, ¿no? Los persas, antes, los antiguos los antiguos persas se nombraban medos, ajá, los antiguos persas se nombraban medos, ¿no? Por eso se llaman las guerras médicas. ¿Alguna otra pregunta, comentario, aclaración? ¿Cómo van? ¿Cómo la ves, Astrid? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Creo que no hay dudas. Ok, perfecto. Belén, dudas, preguntas, comentarios. Ninguna dice, ningún comentario. Belén, recuerden que pregunten para que no pregunten en el examen. Mariana, dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones. El Iván, ¿sí te quedó claro la pregunta? El talibán. Sí. Ok, chido, carnal. Bien, entonces vamos a hablar ya de estas guerras, bueno, de este conflicto, o guerras, porque son varias guerras, ¿no? Las invasiones bárbaras. Ya en clases pasadas les mencioné quiénes eran los bárbaros, ¿no? ¿Quiénes eran, no? ¿Quiénes son los bárbaros? Pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los bárbaros? ¿Quiénes son los bárbaros? ¿Quiénes son los bárbaros? Los bárbaros son varios pueblos. Ese era el nombre que los romanos, bárbaro, ¿no? Bárbaro era el nombre era la palabra que utilizaban los romanos, era la palabra que utilizaban los romanos nombrar a todo al que no hable latín, ¿no? Porque los romanos los antiguos romanos, los romanos hablaban latín, ¿no? Y entonces decían, todo aquel que no habla nuestra lengua, todo aquel que no habla nuestro idioma, no se le entiende, balbucea, es, es un bárbaro, no habla, ¿no? Dice cosas así medio raras. Ahora, ¿quiénes concretamente? ¿Qué hablan? ¿No? Entonces nos interesa mucho saber qué es lo que hablan estos pueblos, ¿no? Está un pueblo que habla muchas lenguas, bueno, pero
los lingüistas han clasificado este tipo de lenguas como los germanos, ¿no? Los germanos. Que después este lenguaje va a ser modificado, ¿no? Va a evolucionar, los lenguajes evolucionan, ¿no? No siempre ha sido el mismo lenguaje. El antiguo germano va a evolucionar y va a dar origen a lenguas como el alemán, el holandés, el holandés, ¿qué otro idioma? El inglés, algunas cuestiones, ¿no? Algunas palabritas por ahí, ¿no? Los germanos son bárbaros, ¿no? ¿Quiénes nos interesan ahorita? Bueno, los árabes, ¿no? Los árabes, ¿no? Que viven en Arabia, ¿no? Que hablan muchas lenguas, ¿no? Ojo, una cosa es decir árabe, no, y otra cosa es decir musulmán. Árabe es el que habla el idioma árabe, pero también podemos decir que árabe es el que vive en Arabia. Ajá. Y cosa muy diferente decir musulmán. Musulmán es musulmán es una religión. Ajá. Viene de Musul, el dominado. Ujú. Pues para aquí, porque luego dicen, ¿no? Porque hay árabes que tienen, por decir, árabes que son cristianos, árabes que son judíos, árabes que son hasta gitanos, ¿no? Y pues dependiendo de qué es lo que hable y qué es dónde vive, ¿no? Entonces, también vamos a hablar, que estos van a ser muy importantes después, posteriormente, los árabes. Eh, También vamos a tener otro pueblo bárbaro, ¿no? Amigo, son como parientes de los germanos, que son los famosos vikingos, ahora que se puso mucho de moda, ¿no? Eso del asunto de los vikingos, con series y toda la cosa, ¿no? Vikingos, ¿no? Los vikingos. Eh, Son parientes de los germanos, ¿no? Vikingos, ¿no? Y hay otro pueblo que viene de las estepas, ¿no? De Asia, ¿no? Que también son bárbaros, los bárbaros de los bárbaros, ¿no? Que son los hunos, ¿no? Los hunos, estos vienen de Asia, les gusta andar en caballo, ¿no? De hecho dicen que ya su cuerpo estaba deformado porque estaban muy acostumbrados a andar en caballo. Sus pies ya estaban arqueados. Una de las habilidades que tenían los hunos era andar en caballo, ¿no? Entonces, esos también van a ser muy importantes en este proceso que les vamos a hablar, ¿no? Ahora, son muchos pueblos, son muchos, de los germanos, ¿no? De los germanos también se dividen, ¿no? Los germanos van a tener un papel protagónico porque ellos son vecinos, ¿no? Son vecinos de los romanos, los germanos. Los germanos, los germanos, los germanos. ¿Quiénes son estos compas? Los germanos son vecinos de los romanos. Y son diferentes pueblos con muchos dialectos, diferentes culturas, diferentes tradiciones, diferentes religiones. ¿Ah? Pero lo más importante, bueno, vamos a hacer una lista nada más para que vean. Uno de los pueblos más importantes son los godos, ¿no? Los godos, los visigodos, los ostrogodos, ¿no? Y de ahí viene, estos van a ser muy importantes también por ahí, ¿no? Godo, gótico, ¿no? Ostrogodos,
godos, ¿no? Los ostrogodos, ¿no? Se parecen, pero son muy diferentes, ¿no? También están los lombardos, que van a ser muy importantes, los lombardos, pero más importantes van a ser los francos, ¿no? Los francos, los los vándalos. ¿Quién más vamos a tener? Los vándalos, yo lo puedo poner, los vándalos, Vandalia, ¿no? Van a fundar una ciudad que se va a llamar Vandalia, en fin, ¿no? Ok. Ah, no, mira, sí está bien, perdónenme, mátenme si quieren, pero sí está bien. Los vándalos, los godos, los francos, los lombardos, los sajones, que estos van a ser importantes hasta el final, ¿no? En fin, ¿no? Y ya saben, si ponen puntos suspensivos, es que la lista es más grande, ¿no? Con idiomas muy diferentes, tradiciones muy diferentes. Y entonces, ¿por qué los romanos? Es que ellos vivían en un lugar que se llama la Germania, por eso se llaman germanos. Se llaman germanos porque vivían en un lugar que se llama la Germania. Ajá. Germania, que era un lugar que no pudo ser conquistada por los romanos, por el imperio romano. ¿Dudas, preguntas sobre este asunto? Dice Mariana, va chido, ¿no? Va bien. Belén, campanas de Belén, dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones. Dice Belén. Talibán, dudas, preguntas, comentarios. Dice, no, todo chido, dice Belén. Astrid, ¿tú cómo la vas viendo? ¿Sí me vas entendiendo? Me estoy viajando mucho. Mm, No, sí, sí lo voy entendiendo y por ahora no tengo dudas, estoy poniendo atención, pero ya si me surge alguna duda, pues se lo comento. Chingón, interrumpe cuando quieras, ¿no? Ya sabes, ¿no? Esos son los germanos, ¿no? Esos son los germanos. Siempre habían soñado, sueño de romano. ¿Cuál era el sueño perdón, el sueño de los germanos había sido llegar a la ciudad eterna, ¿no? Vivir en Roma, en el imperio romano. Los germanos soñaban, ¿no? Sueña el perro a que se... ¿Cómo dice aquel poema? Sueñan las pulgas, ¿no? Sueñan las pulgas que se compra un perro, ¿no? Y los germanos soñaban, aspiraban con tener, vivir en el imperio romano, tener una casita en el imperio romano, y sobre todo tener o un esposo o una esposa romana, porque ya saben, ¿no? Aspiraciones, esa banda aspiracionista, ¿no? Pero resulta que no podían porque los romanos eran muy celosos con su frontera, ¿no? El Limes, ¿no? Limes, ¿cómo se dice? ¿Cómo le decían la frontera a los romanos? La frontera romana se le conocía con el nombre de Limes, ¿no? Y mandaron a poner soldados, ¿no? Mandaron a poner vigilantes para que nadie pasara, ¿no? Si pasabas la frontera, si pasabas el Limes, bueno, ahí casi te andaban matando los romanos, ¿no? Tenían que pasar ahí a escondidas, en la noche, que nadie los viera, si los cachaban, los mandaban de regreso, los mataban, no, era un rollo, ¿no? Entonces los germanos siempre habían querido llegar al imperio, a vivir en el imperio romano, ¿no? Pero por X o por Y, por cosas del destino, no lo habían podido hacer. Así pasa en la vida, ¿no? Y todo esto va a llegar, más bien, todo esto, los romanos se van a ver obligados, y ahora sí, a saltarse la tranca, o sea, a pasarse del otro lado,
hasta que vienen los unos, ¿no? Los unos, que son otro pueblo bárbaro, que vienen de Asia, ¿no? Hagan de cuenta, voy a empezar a hacer así como, o con mucha imaginación, con mucha, pero mucha imaginación. ¿No? Ahora no tengo mapas, pero con mucha imaginación, pero todo el poder de tu imaginación, ¿no, Iván? Por eso no tienes que estar fumando esas madres, porque ve, no te deja imaginación. ¿No? Con mucha imaginación, pero con mucha imaginación, ajá, todo el poder de cositas y de la imaginación, adentro del cuadro está SPQR. ¿Qué significa SPQR? Senado, pueblo romano. Ajá. Aquí está el imperio romano. Ajá. Ahí está el imperio romano, el sueño, la tierra prometida de los germanos. Ajá. Ellos siempre. Y habían querido vivir del otro lado, pero no se puede. Ya les dije por qué, ¿no? Y bueno, que pongo ahí un poco más para que vean, ¿no? El limes, ¿no? Ahí está el limes de color rojo. ¿No? Ahí con mucha imaginación, ahí está el Imperio Romano. Imagínense que eso es un mapa. Imagínense que eso es un mapa. Y ahí está el limes de color rojo. La frontera, pues, para que me entiendan, ¿no? Ahí está, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí está, ¿no? Ahora, esta carita feliz, ¿no? Esa carita feliz, ¿quién es esta carita feliz? Esta carita feliz es ¿Quién crees que es esta carita feliz, Mariana? Germanzo, germano, es un germano. Ajá. Es un germano, ¿no? Este es un germano. Ajá. ¿Qué es lo que querían? ¿Qué es lo que querían los germanos, Iván? ¿Qué es lo que soñaban los germanos? Los germanos soñaban con entrar al Imperio Romano, pero no se los dejaban no se los dejaban, no les dejaban, ¿no? No les dejaban. Y bueno, vivían felices, de vez en cuando uno que otro cruzaba, pero a veces lo regresaban, no había problema, ¿no? Entonces, todo va bien, todo va bien, ¿no? Ah, ¿y dónde viven los germanos? ¿Dónde viven los germanos? ¿Ah? ¿Dónde viven los germanos? ¿Dónde viven los germanos? Dios. Entonces, ah, ¿dónde viven los germanos? Los germanos viven. Ay, estoy escribiendo aquí, no estoy escribiendo acá. Los germanos viven en la Germania. Los germanos viven en la Germania. Para representar, recuerden que con todo el poder de su imaginación, vamos a dibujar Germania. Vamos a dibujar Germania. ¿No? Ahí está Germania. ¿No? Eso que está ahí de color, vamos a cambiarle el color para que no se equivoquen. ¿No? Ahí es Germania. De color crema. ¿Es de color crema? Es color rojo claro. Yo pensé que era crema. Pues. Ok, de color rojo claro, esto es la Germania, ¿no? Esto es la Germania. Ok. Bien, pues ahí está, ¿no? Pues ahí está nuestro amigo Germano, que quiere entrar, pero no puede, ¿no? Esta historia va a ser eh, esta historia
Pues bueno, se va a mantener ahí, se van a mantener mucho tiempo los germanos en Germania. A veces quieren pasar porque no hay malas cosechas, no hay buenas tierras, los inviernos son muy prolongados. Hasta que vino alguien que obligó. Vamos a ver si funciona esto. Este que está aquí, carnal, ¿no? Está muy grande, pero hasta que va a llegar. Tan, 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 hasta que va a llegar. ¿Por qué tiene ese fondo feo? A ver, Iván, ¿tú qué sabes cómo le quitas ese fondo? Pero en fin, ¿no? ¿Quién es este compa? ¿Quién es este compa? Este es Atila, carnal. Este es Atila, jefe de los hunos. Atila, jefe de los hunos, ¿no? Es jefe de los hunos. Atila el Uno, ¿no? Atila el Uno. Y este carnal no se anda con cosas, Astrid. Este carnal no se anda con cosas, ¿no? Este carnal sí viene, echando metralla, bueno, no hay metralla, ¿no? ¿Cómo podríamos decirle? Este viene conquistando todo y matando a todos, ¿no? Se roba a las mujeres y las hace sus esposas, después las desecha, ¿no? Este es Atila el Uno, ¿no? Atila el Uno conquista, ¿no? Atila el Uno conquista Germania, ¿no? Conquista Germania, ajá. Y obviamente los germanos dicen, ahí viene Atila, no puede que nos conquiste, ¿no? Y entonces, ahora sí, ya no le pregunta al Imperio Romano, así ahora sí como, más o menos para que me entiendan, ¿no? Ahí vienen los talibanes y todos salen huyendo de Afganistán, ¿no? Ahí vienen los talibanes y vienen, ¿no? Porque estos cuates andan matando a todos, ¿no? Andan matando a todos, no te dejan ir a la escuela y las mujeres, todo un rollazo, ¿no? De hecho se dio, ¿no? Se dio el asunto que Atila llegó hasta el corazón del Imperio Romano. ¿No? Bueno, en este momento ya existían dos imperios romanos, ¿no? Ya existían dos imperios romanos, uno que es el Imperio Romano de Oriente y otro que es el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Ya para este momento donde les estoy platicando la historia, ya existían dos imperios romanos, el Imperio Romano de Oriente, ajá, el Imperio Romano de Occidente, vamos a ponerle aquí, de Occidente, el Imperio Romano de Occidente ya está, ¿no? ¿Cuál es la capital? Bueno, ahorita lo platicamos. Y ya está el otro imperio que va a ser el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente. A ver, esto ya lo vimos la clase pasada, Carlos, ¿no? El Imperio Romano. Viene el Imperio Romano de Oriente. Ajá. A ver, cuál es la capital del Imperio Romano de Oriente? ¿Cuál es la capital del Imperio Romano de Oriente? Capital del Imperio Romano de Oriente. Vamos a ponerlo aquí entre, ¿cómo se llaman esos corchetes? Capital del Imperio Romano de Oriente. ¿Nadie? Capital del Imperio Romano de Oriente. Empieza con C. Muy bien, Mariana. Constantinopla. Muy bien, Mariana, te ganas una cheve, ¿no? Constantinopla. Ajá. Constantinopla. Y la capital del Imperio Romano de Occidente. ¿Cuál es la capital del Imperio Romano de Occidente? A ver. ¿Cuál es la capital del Imperio Romano de Occidente? La capital del Imperio Romano de Occidente es Roma, ¿no? Roma, la ciudad eterna, Roma. Ajá. Vientos. Y finalmente, ahora, el idioma que se hablaba en el Imperio Romano de Occidente. ¿Cuál fue el idioma que se hablaba en el Imperio Romano de Occidente?
¿Cuál es el imperio, el idioma que se hablaba en el Imperio Romano de Occidente? ¿Nadie? El idioma que se hablaba era el latín. Ajá. El idioma que se hablaba era el latín. En cambio, en el Imperio Romano de Oriente, el idioma que se habla es el griego, o el idioma que se hablaba era el griego. Ajá, el griego. Ajá. Entonces, Atila conquista Germania y después va a conquistar, o más bien va a entrar al Imperio Romano, pero no lo van a regresar rápidamente, ¿no? Se unen ahí, hay una guerra que se llama muy famosa, que se llama la guerra de los campos, bueno, la batalla, más bien la batalla, ¿no? La batalla de los campos cataláunicos, ¿no? La batalla de los campos cataláunicos y derrotan, ¿no? Aún así, Atila vuelve a armar su ejército y estuvo a punto de llegar a la capital, ¿no? Del Imperio Romano de Occidente y está bueno, lo regresan. ¿Quién lo regresó? Pues, ¿quién lo derrotó? Pues el Papa, el obispo de Roma, ¿no? Y todo el mundo, bueno, aquí hay una serie de cosas que están pasando, lo que está pasando en el Imperio Romano de Occidente. Hay cosas que están pasando en el Imperio Romano de Occidente, ¿no? En cambio, en el Imperio Romano de Oriente, lo que el viento a Juárez, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Y para no hacerles el cuento largo, ¿cómo va a acabar esta historia? Después de todos estos conflictos que les estoy pasando, el que más va a ser afectado va a ser el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Hasta acá, dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones. ¿Cómo la ven? Dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones. Ahora, lo que va a pasar, todo bien, dice Mariana, ¿no? Lo que va a pasar es que el Imperio Romano de Occidente va a ser conquistado por el pueblo germano, ajá, o por varios germanos, y van a dar origen a diferentes reinos, germano, romano.